Hace, hace poco estuve predicando, no sé si lo recuerdan, del que debemos tener como un corazón como el de un niño, para los que estuvieron aquí en la predicación y los que no, pues lo habrán escuchado por el Facebook o el YouTube. Así que te animo en esta mañana que tengas ese corazón para recibir la palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Porque para recibir su palabra necesitamos ese corazón, un corazón enseñable, humilde, agradecido. Sobre todo humilde y enseñable. Amén. Pues cuando nosotros estamos enseñando a los niños, usamos un método muy práctico. Uno de los métodos que usamos para enseñarle a los niños el plan de salvación es el libro sin palabras. El libro sin palabras trata de que se llama sin palabras porque no tiene letras, pero sí tiene colores. Amén. Y no solamente sirve para enseñar a los niños. Hay ocasiones como la que hoy, en este domingo, el Señor me lo ha puesto, que también se le puede enseñar y es necesario enseñarlo a los adultos. Y de todos los colores, hoy me voy a enfocar en este. Le enseñamos a los niños y le hacemos una pregunta. Para ti, ¿qué te recuerda este color verde? Y los niños empiezan a decir, a responder que también el agua tiene esta mañana. ¿Qué te recuerda este color verde? Y los niños responden, el color verde es los árboles, las plantas, ¿verdad? Todo lo que crece, las hierbas. Pues precisamente de esto trata la predicación, la palabra que el Señor nos trae en esta mañana, del crecimiento espiritual. Resulta que lo de ayer y lo de toda la semana en Turni ha sido muy bonito, muy guay, excepcional. Tener esa oportunidad de compartir el Evangelio a toda criatura, como dice en su palabra. Pero, ¿qué pasa después? Ahí viene lo bueno. Ahí viene para lo que todos debemos estar preparados. Porque no se trata solamente de aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y ya está. No. En la Biblia dice, Dios nos dice que debemos crecer. Debemos crecer en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué y para qué? Bueno, pues precisamente en esta mañana vamos a ver todo referente al crecimiento espiritual. Y yo he titulado la predicación, la madurez es la meta. ¿Cómo es? La madurez es la meta. Bueno, creo que me voy a poner las gafas porque a cierta madurez ya necesitamos de gafas. Y es triste ver en algunas iglesias, que no pasa aquí, a personas que no avanzan en su vida espiritual, que se quedan estáticas o peor aún, retroceden. Eso es muy triste. Si es triste para nosotros, más para el Señor. Se quedan pasivos, solamente asisten los domingos, se embuchan de la palabra, pero luego durante la semana no meditan en ella, no profundizan en ella, no reflexionan en la palabra, no la memorizan, no la ponen en práctica. Y eso no ayuda nada al crecimiento espiritual. El 90% del crecimiento espiritual depende de nosotros. Depende de la actitud
que nosotros tengamos. La gran mayoría va a depender de nuestro interés y del esfuerzo para crecer. El crecimiento espiritual no es para unos solos poquitos en la iglesia, es para todos. No es para los poquitos que salieron aquí y ya está. Es para todos el crecimiento espiritual. La madurez espiritual, la definición sería, es aquella etapa en la que el creyente ha alcanzado un nivel de entendimiento y crecimiento en Cristo que le permite aplicar la palabra de Dios o la Biblia en tu vida diaria. ¿Veis por qué les decía? El evento también ya pasó. Pero ahora viene lo que tú vas a hacer en tu vida diaria. Es lo que debemos aplicar en nuestra vida diaria y con base a lo que apliquemos en nuestra vida diaria, asimismo, aplicarla en todas las situaciones de nuestra vida, basadas siempre en la fe. Ahora sí, empezamos con el PowerPoint. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar juntos Hebreos 6. Y la tienen abierta, los que tienen en papel, ténganla ahí, déjenla ahí en ese capítulo, Hebreos 6, porque luego vamos a leer un capítulo también anterior. Hebreos 6, ¿ya salió el Power? A ver si sale, por aquí está. Muy bien. Me encanta esta versión, así que les recomiendo que la lean en versiones, lenguajes sencillos para que lo entiendan mejor. Es de la forma como lo entendemos. Gracias a Dios tenemos un montón de versiones en las que podemos entender mejor los versículos y la palabra de Dios. La madurez es la meta, y dice Hebreos 6:1. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos. Me encanta la versión como lo dice. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. El libro de los Hebreos es tremendo. Y este capítulo me encanta. Vamos a ponernos un poquito en el contexto, en el tiempo, en esa época. ¿Por qué el autor de los Hebreos le estaba diciendo esto a esta iglesia? A una iglesia como, por ejemplo, como nosotros, como CFC Las Palmas, o cualquier otra iglesia, a los creyentes. Les estaba diciendo esto porque se encontró en que ellos estaban viviendo una crisis de fe. Una crisis de fe. Cuando ya se les había enseñado, cuando ya habían estudiado el ABC, cuando se tenían firmes los fundamentos de la fe, vienen y se encuentran el autor que los hebreos, los de esta iglesia, estaban con crisis de fe y dudando y con incredulidad y un montón de cosas. Y resulta que es que ellos antes de ser cristianos pertenecían al judaísmo. Y luego pues pasaron al cristianismo y tenían esa lucha constante en sus vidas por el entorno que les rodeaba, por la familia, por su vida personal. Y al vivir esta crisis empezaron a desanimarse y a querer volver atrás. Pero resulta es que habían unos a su alrededor que les estaban hablando y ellos estaban escuchando al que no tenían que escuchar, y esto le estaban hablando, en ese tiempo le llamaban los rabinos,
de esa época le hablaban a ellos para confundirlos, para intentarles volver atrás, a retroceder, para que dejaran el cristianismo, para que dejaran de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y los estaban confundiendo. Una iglesia, unos hermanos en Cristo que ya en teoría habían aceptado al Señor Jesús como Salvador en su corazón, ya habían hecho la oración de fe, ya habían hecho los primeros pasos, ya habían hecho unos cuantos cursos más, y se encuentra el autor que están así, desanimados, flaqueando la fe, dudando. Oh, el autor dijo, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo, porque ¿sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Eso es peligroso. Peligrosísimo. Cuando empezamos con eso. Cuando nos dejamos, cuando escuchamos otras voces que no debemos escuchar. Cuando dejamos de estar firmes en la fe. Ellos estaban viviendo esa presión, esa lucha. Hermanos y hermanas, es normal que como seres humanos tengamos lucha, tengamos presión. Hoy en día la vivimos. Eso era en ese contexto, pero en este contexto también la vivimos. Vivimos presiones, familiares que a lo mejor todavía no son cristianos y están encima de nosotros hablándonos, criticándonos, diciéndonos, mira, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Tú por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué en vez de ir a la playa te vas para la iglesia? Por ejemplo. En este contexto también vivimos esas luchas y esas presiones. Y es normal. Somos seres humanos. El Señor nos creó con emoción, pero no tenemos que quedarnos ahí. Es ahí donde tenemos que levantarnos con la ayuda del Espíritu Santo y con la fe, la confianza que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, y avanzar en la vida cristiana. Deja de escuchar esas voces que impiden tu crecimiento espiritual. El autor de la carta a los Hebreos encuentra esa situación de peligro con respecto a las enseñanzas que ya se les había dado tiempos atrás. Se daba cuenta que estaban viviendo una inmadurez espiritual. Una inmadurez espiritual. Estaban a punto de abandonar su fe. Moisés, de tirar la toalla. Y el autor se encuentra de que por esa inmadurez les toca volver a enseñar los primeros pasos, porque no puede seguirle dando alimento sólido, porque no lo saben recibir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta esta preocupación del autor, vamos a ver esos peligros de la inmadurez espiritual en Hebreos 5, del 11 al 14. Ahí mismo, donde está en el 6, pero un capítulo anterior. Capítulo 5. Hebreos 5, del 11 al 14 dice: tenemos mucho que contarles sobre esto, pero es difícil de explicar porque ustedes son lentos para entender. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique las primeras letras acerca de la enseñanza de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es
para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, del 11 al 14. Siguiente diapositiva. En estos versículos encontramos las características de la inmadurez espiritual. A ver si funciona. No me funciona esto. La pasas tú mejor, la siguiente diapositiva. Características de la inmadurez espiritual. Tardos para oír. Deben ser capaces de enseñar a otros. Son niños espirituales y necesitan de alimento sólido. ¿Sabéis una cosa? Este versículo, el Hebreos 5:11, es uno de los pasajes más fuertes de reprensión contra la inmadurez espiritual. Cuando dice tardos para oír, en el griego, el original, significa lento o perezoso o necio. Eso es lo que está diciendo. Lento, perezoso o necio. Esa es la diapositiva 4 ya. Hubo un tiempo en que estaban ansiosos los hebreos. Aquí lo vemos, ¿veis la oreja? Cuando yo vi esta diapositiva me vino a la mente algo. Acordé, hace poco mi hermana me comentó y me dijo que había ido al especialista que le sacaran un tapón del oído que tenía, que ya ni escuchaba bien. Yo, madre mía. Yo creo que de vez en cuando deberíamos revisarnos los tapones de las orejas. Pero más que físico, espiritual. Deberíamos revisar y sacarnos toda esa cera que tenemos dentro para que no nos pase lo que les pasó a los hebreos, que eran tardos para oír. Con Dios hay propósitos. El hecho de que estemos aquí en esta mañana, un domingo, escuchando la palabra de Dios, es con un propósito. Hemos tenido una semana de evangelismo, genial. Pero Dios, ¿qué quiere? Que todos estemos maduros espiritualmente para recibir todas esas personas que están empezando a caminar en el Señor. El trabajo es duro y no es solamente salir a evangelizar y ya está. Me olvido al que le tomé nota del teléfono y ya está. Tenemos una responsabilidad muy grande de madurar y no quedarnos como bebés espirituales. Y esto va para todos, porque puede ser que en algunas áreas seamos muy maduros, pero en otras no. Y el Señor quiere que mejoremos en todas las áreas, en nuestra vida espiritual, para poder guiar y ayudar a esos nuevos creyentes que están llegando al camino del Señor. Recuerda que el trabajo no es para unos cuantos, es para toda la iglesia. Viene el discipulado. Y eso no es un trabajo fácil. Viene esto. Y esto es para todos. Entonces, tardos para oír significa lento, perezoso, necio. Ellos, los hebreos, estaban un tiempo de que escuchaban la palabra de Dios, la recibían
¡buah!, con pasión y obedecían a todo, pero llegó un de repente, vinieron esas personas, escucharon esas voces y ya dijeron, empezó a tambalear la fe, se aburrieron, ya dejaron de participar, se desanimaron, son otra vez bebés espirituales. Sus mentes se han desviado en otra cosa de menor valor. Eran difíciles de enseñar. Debido a esa apatía en su audición del tapón ese en el oído, dejaron de seguir firmes en la fe. Empezó a bajar su nivel espiritual. Empezaron a llenarse de incredulidad. Sus corazones se empezaron a endurecer. ¿Recuerdan la palabra del corazón de un niño? Que los adultos lo tienen endurecido. Ahora ya veo por qué. Si se taponan los oídos espirituales, pues el corazón se endurece. Y no creces en tu vida espiritual. Te estancas. O peor aún, retrocedes. La siguiente diapositiva. En Hebreos 5:12 vemos que los hebreos han tenido tiempo de aceptar a Cristo y también de crecer en su vida espiritual. Debemos estar como hijos de Dios preparados para defender el Evangelio. Eso es parte del crecimiento espiritual. Y vemos también que por la inmadurez necesitaban volver al ABC cristiano. Este es el ABC cristiano. Así que yo te animo en esta mañana a que si estás teniendo esos síntomas de inmadurez espiritual, te lo vuelvas a leer. Te animo a que si no lo has hecho, lo hagas, el curso. Todo lo que está aquí es Biblia, no es un manual inventado por el hombre. Todo es Biblia, son fundamentos bíblicos. Así que no pasa nada, léetelo las veces que necesites leerlo, pero no solo lo leas, ponlo en práctica. Porque si no, vas a seguir siendo un inmaduro espiritual o inmadura. Ahora PowerPoint 6. Vemos otras características de inmadurez espiritual. A ver si de pronto por ahí nos suena alguna familiar. A mí me sonaron algunas. Sí, no le he dicho. A lo mejor en algunas somos muy maduros, pero en algunas otras a lo mejor somos inmaduros, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor con su Espíritu Santo y con nuestras ganas y entusiasmo, nuestra actitud, madurar. El orgullo y el egoísmo. Característica de inmadurez espiritual. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Luego vemos otra característica, la pereza. Uy, ¿veis a este aquí? A algunos pasa el Sabanás, ¿no? Domingo y Sabanás les gana y tiran la alarma o pone la alarma y dice que no. Bueno, ojo, que la pereza es característica de inmadurez espiritual. Ay, yo tengo pereza salir a evangelizar. Ay, yo tengo pereza de ir a ese curso de la iglesia. Ay, yo tengo pereza de leer la Biblia. Ay, yo tengo pereza de orar. Ay, yo tengo pereza de ayudarle a un hermano
un nuevo creyente a que crezca en su vida espiritual? Y madurez espiritual. En lo que requiere diligencia, o sea, disposición para servir a Dios. Romanos 12:11. Ese versículo me encanta. No seáis perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Así que nos damos cuenta que para madurar espiritualmente necesitamos estar activos en el servicio al Señor. No perezosos. El querer quedarnos siempre como bebés, esa es otra característica. Y es que a veces pasa. Ay, es que como crecer duele. Ay, que como crecer tengo más responsabilidad y más compromiso y no quiero y qué pereza. Ay, yo prefiero quedarme así bebé toda la vida espiritualmente. ¿Yo para qué? No, ay, qué pereza. Llamar a la hermanita porque era que no fue el domingo a la iglesia, no, que la llamen los pastores. Para eso están ellos ahí. No. Eso es trabajo de toda la iglesia, de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, de todos los que han aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. La meta es la madurez espiritual. Al otro, la otra característica. Entonces, a veces el quedarnos siempre como bebés está en 1 Corintios 3:2, dice, odía beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. La obra de la carne, comportarnos de una forma carnal. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra característica de inmadurez espiritual. Todas están ahí en ese versículo, en Gálatas. Cuando obras en la carne, cuando actúas en la carne. La impaciencia y la rivalidad. A ver, ese ya, ahí estamos en la impaciencia, sí. La impaciencia y la rivalidad. Inmadurez espiritual. Debemos aprender a esperar en los tiempos de Dios. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Inmadurez espiritual, la impaciencia y la rivalidad. ¿Sabéis por qué en el servicio se crece espiritualmente? Porque Dios trabaja con nuestro carácter. A Él le encanta, porque una de las cosas más difíciles de cambiar en nuestra vida es realmente, es esa parte interior de que esas poco a poco van cambiando, ¿no? Pero las internas y el carácter es lo que más tarda cambiarse en una persona. Entonces, ¿el Señor qué hace? El Señor es tan lindo que Él sabe qué es lo que tiene que tratar en cada uno, ¿verdad? Cómo nos tiene que procesar a cada uno, qué pruebas ponernos. Entonces, te pone a servir en la iglesia con la que más mal te llevas. Porque, a ver, no con todo el mundo nos llevamos bien. Eso es algo real, ¿verdad? Que no debería ser así, pero pasa. Vamos a engañar. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? A Jesús no lo quería todo el mundo. Si no lo querían a Jesús,
¿Qué espera uno? ¿Hablamos mal de Jesús? ¿Qué más da que hablen mal de uno? Lo importante es uno ya sabe que Dios conoce tu corazón y sabe que está haciendo las cosas bien. Así que, ojo, si el Señor te pone a servir con el que menos te lleva, no te puedes esquiar. Te toca pasar por ahí, porque es parte del proceso. Y el Señor te está puliendo. Y el Señor quiere que seas maduro espiritualmente. El Señor quiere que crezcas, o por las buenas o por... Porque a veces es así. A veces somos tan cabezotas que el Señor nos tiene que poner así. No dejemos que eso pase. Mejor, vale, no pasa nada. Es como el Señor va a ir trabajando y al final vas a resultar amando a tu hermanito o a tu hermanita de una forma que tú ni te lo imaginabas. Porque es el Señor el que hace esos cambios en tu corazón. Porque el Señor sabe que tú necesitas cambiar eso en tu corazón. Así que déjate. Estás en las mejores manos, en las manos del alfarero, de nuestro Padre alfarero que sabe cómo moldearnos para formar en nosotros un cántaro precioso, ¿verdad? Así que deja ya de quejarte y sigue adelante obedeciendo al Señor. Madura. Es tiempo de madurar. Esta es otra característica de madurez espiritual, competir entre nosotros por temas espirituales. Ay. Eso estaba pasando también entonces ahí con los hebreos, madre mía. Competir entre nosotros por cosas espirituales. ¡Ay! Ese llegó ayer y míralo. Ya está ahí cantando, tocando, alabando, bailando, predicando. ¡Ay, no! Oye, ¿tú qué sabes los tratos del Señor? Es el Señor el que guía quién debe estar y quién no. El Señor sabe. A veces una persona es recién convertida, primera vez, nueva creyente convertida, y la madurez espiritual que adquiere es mejor que una que lleva 20 años o 10 años en el Evangelio. Espabilémonos y maduremos. Es hora de crecer. Autoevalúate. Esta palabra que el Señor nos trae esta mañana es porque hay crecimiento, viene crecimiento. Va a venir muchas personas, a lo mejor nuevos creyentes. ¿Estás preparado para recibirlos? El trabajo no es de unos cuantos, es de toda la iglesia que está madurando espiritualmente y que debe ayudar a los nuevos creyentes a crecer, a madurar. Porque no todo se queda en los primeros pasos. Hay que avanzar. Después de los primeros pasos, el que no se ha bautizado, a bautizarse. Después de bautizarse, a seguir los cursos, a seguir estudiando la Biblia, a seguir creciendo. Y verás cómo Dios te va a sorprender. El autor del libro de Hebreos le preocupaba mucho esa situación con estas personas de esta iglesia. Estaba muy preocupado. Y se dio cuenta que había un peligro en la madurez espiritual. La siguiente diapositiva, Alex. La 8. ¿Se ve? ¿Esa la 8? ¿Sí? Gracias. Peligro de la inmadurez espiritual. En Hebreos 5, 13, 14
del 13 a 14 lo vemos reflejado, es el capítulo que estamos estudiando. Son inmaduros en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Veis el peligro por ser un inmaduro espiritual? Llega y enciendes el YouTube y pones al predicador o a la predicadora del momento y la escuchas. Pero resulta que tú eres un inmaduro espiritual y no sabes discernir entre el bien y el mal y estás escuchando al predicador y a la predicadora equivocada. Cuando eres un maduro espiritualmente, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento espiritual y vas a saber identificar entre los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Además, si no lees la Biblia, peor aún, más te van a confundir. Ay, pero como es la predicadora más famosa y sale el radio. Y has escuchado discernimiento espiritual, no carnal. ¿Qué es lo que predica? Esa X persona te predica y te habla del pecado, te habla de Jesucristo, del plan de salvación, o solamente te da palabras motivadoras, o solamente te anima, tú puedes, lo vas a lograr, tú eres la superwoman, el superhombre. Para eso ya hay motivadores, ya hay motivadores especializados para eso, que no son predicadores, son motivadores y lo que necesita es motivación emocional. Dios no quiere que vivamos de motivaciones, de emociones. Los eventos, todo lo que vivimos es algo guay, pero eso es un evento, eso pasa, eso es emocional. Ya está, aprendimos, cogimos lo bueno, desechamos lo malo y a seguir creciendo. Pero es que crecer, es duro. Tienes que dejar la pereza. Tienes que madurar. Si no, ¿cómo vas a participar en el reino de Dios? ¿Tú crees que puedes ayudarle a un nuevo creyente, llevándole a mostrar al mejor predicador del momento y que encima predica mal, que predica lo que no es correcto, no predica la sana doctrina? No vas a poder, lo vas a desviar, lo vas a confundir con las malas interpretaciones que hay por ahí de la Biblia. Hay que saber a quién escuchamos, qué vemos. Pero para que no te confunda, lee la Biblia. Pero no solamente el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. Porque es en ese tiempo en el que estamos. En el tiempo de la gracia. Hubo un antes y un después de Jesucristo. Ya hasta en las películas lo pasan. O en la historia. Antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Pues lo mismo pasa ahora. Ya Jesús murió en la cruz por ti. Entonces, ¿por qué vuelves al Antiguo Testamento a intentar hacer cosas para agradar a Dios si ya Jesús ha muerto por ti? Es Él el que intercede por ti. Es Él el que se sacrificó por ti. Es el problema más básico que los hebreos encuentran y es el peligro de rechazar a Cristo. Recuerda que antes eran de judaísmo. Y recuerdan, ¿no? El cristianismo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ese era el peligro más fuerte que ellos estaban viviendo en ese momento. Y eso nos puede llegar a pasar si no maduramos espiritualmente. Hermanos, para tu crecimiento en tu vida espiritual, para que tu crecimiento sea de una forma sana, debes hacer parte de una iglesia. Ya veréis,
Los que no lo han estudiado, cuando lo estudie también está aquí. Debes hacer parte de una iglesia, pertenecer a una iglesia, sentirte parte de ella, sentirte una más de ella. Y recuerda que no hay iglesia perfecta. No vas a encontrar una iglesia perfecta, porque todos los que estamos aquí somos imperfectos. Todos los que entramos de esa puerta para acá, en algo flaqueamos. Estamos en el proceso de santificación. Eso de que no hay iglesia perfecta y no seamos perfectos, vale. Pero no nos podemos quedar ahí con esa frasecita. Es que como no hay nadie perfecto, es como todo, pues yo sigo siendo imperfecto. No. Madurez espiritual. Hay que ir dejando esas cosas que nos están estorbando en el avance del crecimiento espiritual. Esas imperfecciones. Así que no es sano tampoco para tu crecimiento espiritual andar en iglesia en iglesia. Ojo, que eso puede crear en ti confusión y no te va a ayudar en tu vida espiritual, en tu crecimiento no te va a ayudar. Porque recuerda que en el servicio creces. Y si tú te haces parte de una iglesia, te juntas con tus hermanos en Cristo en esa iglesia, trabajas en equipo en esa iglesia, sirves en ese, pues vas a crecer en tu vida. Pero si estás, me gusta más aquí porque predica, es mejor. No, me gusta más la otra porque, no, es que allá no me saludaron. No, es que acá. Bebé espiritual para toda la vida. Y peor aún, peligro de apartarse. Otra cosa que no te ayuda a crecer en tu vida espiritual es decir, no, pues yo en mi casa, Dios conmigo y yo con Dios. Y en mi casa yo leo la Biblia. Y en mi casa yo pongo las alabanzas, danzo, alabo. Y en mi casa yo todo lo hago en mi casa. Eso no te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Y aparte, serás un desobediente. Porque la palabra de Dios precisamente nos manda. Y en Hebreos está, en Hebreos. Por algo era que lo puso ahí en Hebreos. Ya estamos viendo lo que pasaron los hebreos. A que debemos congregarnos. Porque es que si no, no vas a crecer. ¿Y cómo se crece? Con el roce, ¿verdad? Me miró mal. Pues yo también la miro mal. Y después vas a la casa y el Espíritu Santo te da, ¿verdad? Oye, lo que has hecho no está bien. Si no pasa eso es porque tienes el corazón endurecido, ¿eh? Y no has aceptado a Jesús en tu corazón y no eres un creyente todavía. O sea que el Espíritu Santo redarguye. También consuela y nos da ánimo y todo, lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Pero cuando nos redarguye, ahí sí a nadie le gusta. ¿Quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero a Dios, al que ama, disciplina. Maduremos. Vamos a ver otra diapositiva, la 9. Y ahí vamos a ver la diferencia entre un creyente con madurez y una inmadurez. Cuando el creyente maduro, cuando tú enseñas a los demás, ya el creyente maduro ya no está para que le enseñen, sino para enseñar, ¿verdad? Se hace la autoevaluación. Estoy en el culto el domingo y yo estoy diciendo, esa palabra es para mí, no es para mi hermano, que también, pero para mí, yo me miro a mí. Me miro son mis fallos, mis errores, lo que yo necesito cambiar. Me hago una autocrítica, me autoevalúo. No estoy autoevaluando al de al lado. De ellos ya se encarga Dios. No somos Dios.
Así que un creyente maduro se autoevalúa. Siempre va a buscar la unidad el creyente maduro. La persona madura anhela retos espirituales. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir a servir? En el grupo de hogar de vecindario. Pues ahí voy. Reto. Tengo que coger la guagua y tengo que salir 2 horas antes, lo que sea. Retos espirituales, ¿verdad? Tengo que ir a limpiar la iglesia. Las 3 plantas yo sola. Me da igual. Un reto. Ay, no, es que ¿por qué no vino fulana? ¿Por qué no vino sultano? ¿Por qué no vino? Madura. La persona madura, retos espirituales, quiere crecer en su fe, quiere. ¿Cuándo el próximo curso? Y si son los primeros pasos y llevo 10 años el evangelio, no me importa, yo quiero volver a repasar los fundamentos de la fe. Me inscribo, las convocatorias, soy el primero en inscribirme, porque quiero un reto de fe. Quiero seguir creciendo en mi vida espiritual. Corazón humilde y enseñable, porque no es el que no es así, ay no, es que yo ya sé mucho. Yo no necesito primeros pasos. ¿Yo? Eso. No. Estúdialos a ver si los pone en práctica. Quiere crecer en su fe y en su dependencia de Dios. O sea que el cristiano maduro espiritualmente depende totalmente de Dios. Totalmente. No tengo trabajo. Ay, me muero. No. Recuerda que eres un hijo y una hija de Dios y Dios te va a dar el mejor empleo, el mejor trabajo, con un buen sueldo y unos buenos horarios para que no te apartes los domingos de tu vida espiritual. Dios no quiere eso. El creyente que es maduro estudia cuidadosamente y observa y aprende. Coge lo bueno y desecha lo malo. Tiene una fe activa, maduro espiritualmente y confianza plena en Dios. Tiene experiencia y sentimientos evaluados a la luz de la Biblia. Todo lo que vive en su vida sabe que es un propósito que Dios tiene para su vida y todo lo pasa, lo filtra bajo la luz de la Biblia. Ese es el creyente maduro. Ahora vamos a ver el inmaduro. Cuando solo eres enseñado. Cuando hay que estar andando detrás de ti. Ay, mira, haz los primeros pasos, por favor. Ay, ¿por qué no los haces? Huye de la enseñanza. Bautízate, mira que ya es hora de que te bautices. No, huye. Ese es el inmaduro. Cuando solo eres enseñado. La crítica. Inmadurez espiritual. Fomentar la desunión. ¿Ves que es todo lo contrario del creyente maduro? Es todo lo contrario. Provee la desunión. La persona inmadura desea entretenimiento. Solo eventos. De turning, pues allá voy. Casi nunca va a las reuniones, pero allá se aparece. Eso es la persona inmadura. Siempre opina y tiene esfuerzos mediocres. Apatía. Esta palabra es clave. Apatía, dudosa cautela y temor. Apatía. Estoy un domingo sentado en la iglesia o un viernes, porque también nos reunimos los viernes. Están predicando y yo estoy. Apatía. Pues yo creo que mejor te hace más beneficio, yo creo que quedarte durmiendo y recuperando el sueño, de que
Si no vas a escuchar que no. Pero eso sí, si es algo de Netflix o de vamos para el cine, aunque tenga sueño, y presta el 100% atención. Pero como es la palabra de Dios, eso es lo que pasa con el inmaduro espiritualmente. Y las experiencias evaluadas, como decíamos acá, todas a la luz de la Biblia, el maduro y el inmaduro, la experiencia evaluada según sus sentimientos. ¿Ves? Te deja llevar por la emoción y los sentimientos. Ay, no, hoy sí quiero ir a la iglesia. Mañana no. Pasado sí. Pasado. O sea, me dejo llevar por mis sentimientos. Es que hoy me siento bien, hoy me levanté a full. Uy, con todo, estoy activa, enérgica. Hoy voy a la iglesia. Alabo al Señor como nunca. Y el otro domingo. Pero porque te está dejando manejar por tus emociones. Hay que aprender a manejar las emociones, gestionar las emociones. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para madurar espiritualmente? PowerPoint, diapositiva. ¿Qué debo hacer para madurar espiritualmente? Toma nota o grábatelo o vuelve a escuchar el audio. Mira qué planta más bonita. Crecimiento espiritual. Todo lo que tiene vida crece. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, compromiso total con Cristo. Esto significa que el creyente ha aprendido a negarse a sí mismo y a tomar su cruz para seguir a Jesús. La madurez espiritual implica una relación personal y profunda con Dios. El creyente ha aprendido a confiar en Dios en todo momento y ha aprendido a poner su fe en acción. Entonces ese sería el primer punto. Compromiso total con Cristo. Tomar la cruz. Eso es seguir a Cristo. ¿Qué debo hacer? Segundo, la madurez espiritual necesita un conocimiento completo de la palabra de Dios. Aquí hay un capítulo entero. ¿Cómo leer la Biblia? Así que necesitamos, para madurar espiritualmente, leer la Biblia. Leernos la palabra de Dios. No solamente los versículos que a ti te gustan. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Es toda la palabra, no este trocito que como me conviene este trocito, pues este trocito de la palabra es el que yo... No. Así que para crecer necesitas leer la Biblia en profundidad, meditar en ella. El domingo la pastora predicó en Hebreos. Pues mira, voy a leer todo el capítulo de Hebreos, voy a meditar toda la semana en Hebreos, capítulo de Hebreos. Y así estás meditando, en lugar de ponerte a ver YouTube que no saben qué es lo que te están enseñando. Porque la palabra que trae el domingo, Dios aquí, ahora mismo, en esta mañana, es la que necesitamos escuchar, no otra. No necesitamos más. Es lo que el Señor sabe que necesitamos oír. Entonces, para la madurez espiritual necesitas leer la Biblia en profundidad y no solo leerla, aplicarla. Aplicarla a tu vida diaria y en cada situación. No en algunas sí y algunas no, en toda tu vida diaria y en todas las situaciones que estés viviendo. Ahí está la respuesta, en la palabra de Dios. Búscala. Hoy en día tenemos tantas herramientas de la Biblia, la YouVersion. Es que no me gusta andar con ese libro tan grande, tan gordo, tan... No tiene excusa. La YouVersion está aquí, la aplicación. Tiene todas las versiones para que la entiendas. Tiene devocionales para que los hagas cada día, para que aprendas, sigas creciendo en conocimiento.
de la palabra de Dios y necesitas ser lleno del Espíritu Santo para que sepa dirigirte y tomar decisiones. Y en tercer lugar, para madurar debo tener un compromiso con otros hermanos en Cristo. Y el trabajo en equipo en la obra del Señor. ¿Por qué creéis que necesitamos crecer? Porque la obra de Dios se va a seguir extendiendo. Y Dios quiere que estemos preparados. Y Dios quiere que ayudemos a muchos más a venir al camino del Señor, a conocer a Jesús. Y no basta solamente con hablar en la calle, evangelizar y ya está. Luego me olvido de esa persona. O de trabajar en equipo en la iglesia. Pastores, ¿qué necesitan que hagamos en la iglesia? Heme aquí, envíame a mí. Eso te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Comprometerte con otros hermanos en Cristo, el trabajo en equipo en la obra del Señor. El creyente ha aprendido a amar y respetar a los demás cristianos y a trabajar en armonía para seguir avanzando en la obra del Señor. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en constante crecimiento. Y tenemos que amar al hermano o a la hermana tal como es, que el Señor ya se está encargando de procesar. Él ya se va a encargar. Deja a Dios que haga eso. Tú ora por tu hermano y tu hermana para que le ayude en ese proceso. Pero no juzgues ni critiques, porque no sabes la situación de cada uno. Cada uno tiene una historia que contar. Cada uno tiene una vivencia. ¿Y sabéis una cosa? Los pastores también. Y muchísimos. No sois los únicos. También necesitamos de vuestras oraciones, de vuestras palabras de ánimo. Ay, es que la pastora nunca me escribe, nunca me llama, nunca. A ver, no somos los únicos en la iglesia. Hay más hermanos y hermanas que también deberían escribirte, saludarte, llamarte. Ay, ¿y no será que es que los pastores también están pasando por una dificultad y necesitan que le escribas? El día que me hicieron la cirugía, yo tenía mucho miedo. La cirugía aquí de la boca, porque todo lo que es con la boca, se te mete en la cabeza dentista, te pone como... Yo tenía mucho miedo. Yo, Señor, y yo todo lo puedo en Cristo. Mejor dicho, yo saqué todos los versículos del temor para no tener temor, pero aún así tenía miedo. Y doy gracias a Dios porque, aunque fueron contadas, 3 personas me escribieron. 3 hermanos aquí de la iglesia. Llegaron esos 3 mensajes justo en el momento que lo necesitaba, dándome una palabra de ánimo, diciéndome, estoy orando por ti. Y después, ¿cómo te fue en la cirugía? Gracias a esas 3 hermanas que ya saben quiénes son. Eso me... Y eso no solo conmigo, a cualquiera. Ay, no, que es el pastor y la pastora la que me tiene que llamar. No, todos, cualquier hermano que te escriba, ya Dios lo está mandando. Se agradece, porque somos todos hermanos en Cristo y todos lo necesitamos y todos pasamos por procesos, luchas. Así que hay que madurar. La diapositiva 11. Entonces, con todo lo que hemos estudiado en esta mañana, la pregunta es, ¿estás listo para madurar espiritualmente? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Estás listo para madurar espiritualmente? Are you ready? ¿Estás listo para madurar espiritualmente con el estudio que hoy nos ha traído el Señor sobre la madurez espiritual? ¿Estás listo? Mira, me encanta esa foto. ¿Veis esa foto? ¿Ustedes se quieren quedar así? No, ¿verdad? Ya es tiempo de crecer. Ya es tiempo de que crezcas. Que no te quedes en esa cuna
tan grande con un biberón. Y volvemos al Hebreos 6:1, que fue con el que empezamos. Hebreos 6:1. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. La meta es la madurez espiritual. Hemos visto varias características de la madurez espiritual. Tardos para oír, deberían ser capaces ya de enseñar, son niños espirituales y necesitan ya de alimento sólido. También la pereza. Hemos visto el egoísmo, la rivalidad, la impaciencia, el competir entre hermanos, inmadurez espiritual. Hemos visto 3 peligros de la inmadurez espiritual: discernir entre el bien y el mal, si somos inmaduros espiritualmente; la incredulidad, el rechazar la verdad de Cristo; y finalmente hemos visto los 3 puntos que necesitamos para madurar espiritualmente. Así que, para terminar, diapositiva 12. La madurez espiritual es la meta final de todo creyente en Cristo. Es un proceso que requiere disciplina. Uy, esa palabrita a muchos no les gusta. Disciplina. Requiere disciplina, compromiso, trabajo duro. No unos cuantos. Trabajo duro. Todos. Para poder seguir creciendo y avanzando en nuestra relación con el Señor. Todo eso nos va a beneficiar primeramente a nosotros, en nuestra vida espiritual, personal, para trabajar en armonía en la obra del Señor, porque todo se trata de la obra del Señor. Es para darle la gloria y la honra a Él en todo lo que hacemos, trabajando siempre en equipo, en comunidad, aprendiendo a trabajar en equipo, en comunidad. En esa comunidad cristiana a la que tú haces parte. Así que es un buen momento también para sentirte parte de la iglesia. O sentirte o no sentirte. Recuerda que a Dios no le gustan los tibios, ¿verdad? Me gustó mucho el capítulo hoy de Apocalipsis. Él está a la puerta, Él está llamando y Él está tocando. Y eso se lo está diciendo a los creyentes, ¿eh? A la iglesia, para los que no lo sabían. ¿Por qué será? Porque es que a veces tenemos tapones aquí, espirituales, que nos volvemos tardos para oír. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar en esta mañana para buscar la madurez espiritual. Vamos a orar en esa dirección, porque ya es hora de crecer, no quedarnos como esa mujer en la cuna y el biberón. Espero que les quede esa imagen cuando recuerden lo de la inmadurez espiritual. Vamos a orar en esa dirección, buscando la madurez espiritual y que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para crecer en Cristo y dar fruto, así como esa plantita hermosa que vimos, así como este color que nos recuerda el crecimiento espiritual. Hoy nos tocó a los adultos aprender sobre el crecimiento espiritual porque se lo enseñamos a los niños. ¿Y nosotros? Lo estamos practicando, lo estamos aplicando a nuestras vidas. Que Dios nos dé esa fuerza y sabiduría para crecer en Cristo. Que esa sea nuestra oración y dar fruto para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva.